que se me hizo. Entonces estamos hablando, chicos, de los eventos y de cómo iban a surgir todos estos organismos, ¿cierto? Entonces, bueno, pero antes de eso, ahorita. Entonces, fíjense, chicos, la cantidad de tiempo para que hubo, bueno, entre cada uno de estos eventos. ¿Listo? Entonces, fíjense nomás para que hubiera podido hacer ese salto de ceros unicelulares a pluricelulares, pues fueron muchos miles de millones de años. De igual forma, acá, miles de millones de años. ¿Listo? Ya aquí, pues, obviamente, ¿qué pasa? Ya cuando ya hay como podría decirse un molde, un estilo de molde, ya digamos la evolución o digamos los cambios que iban a surgir en los organismos ya no iban a ser tan complejos como si los fueron en estos tres eventos. Ya acá, fíjense, por ejemplo, ya aquí lo que tenía que, el cambio que había entre este y este, pues iban a ser peces que, bueno, ya tenían una que peces con huesos, ¿cierto? Es decir, ya teníamos una estructura, digamos, definida dentro de los animales como los peces. Y ya ahí empezamos a mirar, por ejemplo, registros de insectos no voladores. Hace 408 millones de años, hace 320 millones de años ya vimos primeros organismos de anfibios, luego se vieron los reptiles. ¿M? Entre los reptiles, pues obviamente encontramos, se data pues de lo que son los dinosaurios. Entonces fíjense que estamos hablando de 245 millones de años. Y ya pues fíjense el tiempo que duraron más o menos los dinosaurios en la Tierra. Uy, acá. O sea, aproximadamente estamos hablando de unos 180 millones de años que duraron los dinosaurios en la Tierra. ¿Ah? Entonces, no fue una época corta realmente, fueron muchos millones de años. Nosotros no llevamos ni 200.000 años en la Tierra. Entonces, comprenderán que, digamos, por ejemplo, lo que duraron vivos los dinosaurios sobre la Tierra es muchísimo, muchísimo más de lo que nosotros llevamos como seres humanos en la Tierra, que nosotros no llevamos ni nada, o sea, realmente no llevamos nada. Y los dinosaurios, pues, habitaron la Tierra durante 180 millones de años. Y bueno, acá ya sea la extinción de los dinosaurios y aparecen los primeros mamíferos y pues de los mamíferos obviamente pues quienes van a surgir nosotros los seres humanos porque nosotros somos pues somos mamíferos. ¿Listo? Entonces fíjense todo el tiempo que tuvo que digamos atravesar todos los eventos que se tuvo que atravesar para que los organismos evolucionaran, para que hubieran seres vivos, ¿sí? Y fíjense cuántos años han vivido todos estos organismos en la Tierra y que nosotros realmente somos de los organismos más nuevos. Obviamente, pues, con otros organismos que han surgido a partir de especiaciones, pero pues hablando, digamos, a nivel de órdenes dentro de lo que es la taxonomía, que si recordamos la taxonomía hay un taxo que es el orden, ¿cierto? Dentro del orden, por ejemplo, miren cuántos llevan los anfibios. Llevan 320 millones de años. Los reptiles llevan 290 millones de años en la Tierra. ¿M? Porque son organismos que no se han extinto. Los peces, con huesos, estamos hablando hace 438 millones de años que ellos habitan sobre la Tierra. ¿M? Y el surgimiento de los mamíferos fue hace 2 millones de años nomás. Y obviamente el del ser humano pues fue mucho después, porque pues se data pues obviamente de ciertos ancestros, pero pues como tal no están así como que los humanos hace 2 millones de años. Entonces, ¿qué es la vida? Entonces vamos a definir la vida que realmente si ustedes se hacen esa pregunta de qué es la vida, ustedes de una van a responder pues algo que respira, algo que no sé, que siente, ¿sí? O sea, muchos conceptos que realmente no nos acerca como realmente a un concepto generalizado sobre qué es la vida. Sabemos que es un ser vivo, pero no sabemos qué es la vida.
¿cierto? Entonces fíjense que no existe para la ciencia una única definición, pero una de ellas podría ser la siguiente. La vida es un sistema que se vale de un entorno para conseguir su reproducción y perpetuación. ¿Mm? Entonces, básicamente, una de las características de la vida o algo que nos enseñan a nosotros sobre la vida es como ese clásico nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Mm? Se supone que, digamos, un organismo vivo tiene que pasar por estas etapas. Y bueno, aunque digamos nosotros, bueno, muchas personas no quieren reproducirse, de igual forma está implícito ciertos instintos, podría decirse, o ciertos rasgos evolutivos que nos indican, por ejemplo, que somos seres que estamos hechos para reproducirnos y así proliferar o traspasar nuestra progenie y dejar descendientes, ¿cierto? ¿Para qué? Para preservar la especie. Eso lo hacemos a nivel instintivo. El principal objetivo de una especie es sobrevivir. ¿Y cómo sobrevive una especie dejando descendientes? ¿Cierto? Entonces, hay muchos rasgos evolutivos que nosotros, aunque ni sospechemos que realmente son rasgos evolutivos a partir de la evolución que nos han permitido, digamos, datar que tenemos cierta familiaridad con esta parte de reproducirnos, así no queramos reproducirnos literalmente, es, por ejemplo, miremos los hombres. Los hombres, por lo general, hablando biológicamente, pues son los machos, etcétera, etcétera, y son los que van a dejar, o sea, van a permitir que su progenie se prosiga, porque igualmente dentro de la naturaleza hay muchos conceptos, dentro de la evolución hay muchos conceptos que aún se construyen como el macho arriba y la hembra abajo. Obviamente todos estos conceptos, todos estos parámetros conceptuales en la naturaleza han cambiado debido a que pues hay cambios de la liberación femenina y la independencia femenina, ¿cierto? Pero a nivel evolutivo hay ciertos rasgos que aunque de una otra forma como hombres no quiera verse, siempre van a estar ahí latentes. Uno de ellos es, por ejemplo, que los hombres, por lo general, las mujeres, no sé, les tienen gusto por las mujeres que, no sé, por ejemplo, son más caderonas. ¿M? Y no es que a todos los hombres 100% le tienen que gustar las mujeres caderonas, no, no necesariamente. Pero los hombres, digamos, tienen como una afinidad, por lo menos un general, tiene afinidad a las mujeres caderonas. ¿Por qué? Porque a la hora del parto, y esto va a permitir que el bebé salga con más facilidad. Es decir, una mujer entre más caderona, se supone que el bebé sale al momento del parto con más facilidad. El hombre inconscientemente, ¿sí? Ya por instinto, busca una mujer caderona. Según eso, que por gusto, que por fetiche, que por una cosa, que por la otra. Pero realmente hay que rezagarse a los instintos evolutivos y preservación de la especie. Entonces, está dentro de la especie que dice, no, toca meterme con esta hija porque eh, dentro del cerebro primitivo está la idea de, si ella tiene hijos míos, digamos, la posibilidad de que nazcan sanos es mucho mayor. ¿Mm? Entonces, digamos, eso es un rasgo evolutivo. Es un rasgo evolutivo que no vemos, que no percibimos, que ni siquiera nos fijamos realmente qué es por eso. Y así como ese, hay varios rasgos que, digamos, alimentan esa teoría de que, bueno, esa teoría no, sino que alimenta ese pensamiento de que pues nosotros estamos hechos para nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde se puede ver relacionado ese ejemplo en la evolución. ¿Listo? Entonces, como dice acá, la vida es un sistema que se vale de un entorno para conseguir su reproducción y perpetuación. Básicamente, un organismo está diseñado en vida, pues para poderle dar poder perpetuar la especie.
¿cierto? Así sea mala, así esté acabando con los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, otra definición que, bueno, va a ser un poco más completa. Entonces, un ser vivo es un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja, en la que intervienen sistemas de comunicación molecular, que se relaciona con el ambiente, con un intercambio de materia y energía de una forma ordenada y que tiene la capacidad de diseñar y desempeñar las funciones básicas de la vida, que son nutrición, crecimiento, relación y hacer posible la reproducción, de tal manera que los seres vivos actúan y funcionan. Entonces, chicos, hay como tareita para ustedes. ¿Dónde está mi esfero? Tareita para ustedes, chicos. Me van a escribir cuál es su concepto de vida. ¿Qué para ustedes qué es un ser vivo? ¿Por qué se le dice vida? ¿Qué caracteriza eso a partir de lo que ustedes, digamos, han vivido o a partir de lo que ustedes han aprendido en, por ejemplo, no sé, en el colegio, en la calle, no sé, en un libro, en las películas, en las revistas, etcétera, etcétera, etcétera? Para ustedes, ¿qué es el concepto de vida? ¿Listo? Entonces, otra definición de vida es: la vida es una propiedad que emerge de interacciones moleculares que se establecen entre componentes organizados de un sistema complejo capaz de utilizar una fuente de energía. Estos ya, digamos, ya son conceptos moleculares. Y bueno, las características de los seres vivos, ¿cuáles son? La nutrición, listo, intercambio de materia y energía con el entorno. O sea, procesamiento de esta energía y esta materia y transforma gracias al metabolismo. Si recuerdan qué es el metabolismo, pues el metabolismo es la forma en que nosotros podemos tomar cierto tipo de nutrientes o cierto tipo de moléculas, etcétera, y poderlos en nuestro cuerpo transformar en energía. ¿Listo? Que se relacionan. Entonces, básicamente, que tenemos ciertas estructuras para relacionarnos con otros organismos, ¿cierto? Qué sé yo, los sentidos, qué sé yo, 16 sistemas reguladores, ¿sí? Todo eso, pues son un compendio de estructuras que nos van a ayudar a relacionarnos con agentes externos. La reproducción, esa es como la clásica, ¿listo? Entonces, ya sabemos que la reproducción es básicamente la perpetuación de la especie en la vida. Entonces, es dejar descendencia, ¿listo? Ciertos autores incluyen dos características más: la evolución y la diferenciación. ¿Listo? Entonces, a partir de lo que digamos acabamos de decir, ustedes van a escribir sobre su propio concepto de vida. ¿Qué es un objeto vivo? ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué es vida? ¿Listo? Ahora vamos a mirar de qué estamos hechos. Nosotros estamos hechos de bioelementos, que los bioelementos van a estar representados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. ¿Listo? Esos van a ser los principales bioelementos de los que vamos a estar conformados. Elementos que también, de hecho, hay un divulgador científico que se llama Carl Sagan, y él decía que nosotros estamos hechos de polvos de estrellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estrellas tienen todos estos elementos. Tienen carbono, tienen hidrógeno, tienen oxígeno, tienen nitrógeno y tienen fósforo, ¿sí? Nosotros, bueno, y además que también tenemos hierro, por ejemplo, en la sangre y bueno, muchos más que moléculas o elementos que tienen las estrellas. Entonces, por eso al decir que somos polvo de estrellas, es como, digamos, dar una aval a que el momento en que hizo la explosión, el Big Bang, y bueno, todo esto de la expansión del universo con las estrellas y demás, surgimos a partir de todos esos elementos que pudo haber ingresado, pues obviamente del espacio, así como la creación de la Tierra. Y obviamente pues a la creación de la Tierra se dio influido pues por todos estos elementos que habían en el universo. Entre ellos pues los bioelementos. ¿Listo? Y tenemos las biomoléculas. Las biomoléculas pues van a estar divididas en dos
grupos principales, que son las inorgánicas y las orgánicas. ¿Listo? Las inorgánicas van a estar dadas en cualquier seres, ¿listo? En cualquier, digamos, ambiente, tanto ambiente vivo como en ambiente inerte o muerto. ¿Listo? En las inorgánicas que vamos a encontrar agua y sales minerales. ¿Listo? Mientras que en las orgánicas, pues vamos a tener, pues realmente, no tanto. Esto olvídenlo. Vamos a encontrar estos cuatro. ¿Listo? Lo que son los glúcidos, lípidos, glúcidos o carbohidratos. Vamos a tener los lípidos, vamos a tener las proteínas y finalmente los ácidos nucleicos. ¿Dónde encontramos los ácidos nucleicos? En el ADN, ¿no? El ADN es un ácido nucleico. ¿Listo? Y bueno, el Es, resto pues ya son moléculas de las que estamos nosotros conformados. Entonces, bueno, eso por ese lado. Entonces aquí vamos a hablar, chicos, ya de teorías, pues descritas por diferentes científicos, los cuales pues nos acercan un poco a cómo surge la vida. Entonces, una de las teorías es la teoría celular, descrita en, fíjense qué año, 1839. ¿Listo? ¿Qué propone? Bueno, esto está escrito por Schleiden y Schwann. ¿Listo? Ellos que dicen que todos los seres vivos están formados por una o varias células. La célula es la unidad fundamental de estructura y función de los seres vivos. Y todas las células se originan de una célula preexistente. ¿Listo? Estos son como los apartados que proponen Schwann y Schleiden. ¿Listo? Básicamente, la relación de nosotros como organismos y seres vivos con las células. ¿Listo? Entonces, la teoría celular actualmente pues se puede definir en cuatro principios fundamentales. Uno, que todos los seres vivos están formados por células. ¿Listo? Eso es totalmente pues de conocimiento. Se puede incluso mirar en microscopio, bueno, en fin. Eh, y que pues obviamente no vamos a ser solo organismos pluricelulares, sino pues pueden haber organismos tanto unicelulares como pluricelulares. ¿Listo? Por lo tanto, la célula es la unidad anatómica o morfológica de los seres vivos. ¿Listo? Segundo, la célula es capaz de realizar todos los procesos metabólicos necesarios para permanecer con vida. Respiración, absorción de nutrientes, generación de energía, etcétera. Es la unidad fisiológica de los seres vivos. La 3, todas las células se originan por división de otras preexistentes. Eso lo conocemos fácilmente o básicamente con el nombre de meiosis y mitosis. Y la célula contiene toda la información sobre la síntesis de su estructura y el control de su funcionamiento y es capaz de transmitirla a su descendencia. Por lo tanto, es la unidad genética de los seres vivos. Entonces, podemos encontrar que la célula es cuatro principios. Es la unidad anatómica, es la unidad fisiológica, es la unidad genética y pues se va a originar a partir de otras células preexistentes. Esos cuatro son los postulados o los principios actuales que podría decirse actualizados sobre la teoría celular, pues porque obviamente si hablamos al año 1863, pues no había una idea de qué carajos era un microscopio o una célula, pero pues ya se proponía esa estructura. ¿Listo? Entonces ya sabemos que en los tipos de células vamos a encontrar procariotas, ¿cierto? Que pues básicamente va a tener un núcleo no definido, pues van a tener pocos organelos, eh, van a ser más pequeñas que las eucariotas, van a ser más antiguas y forman seres unicelulares, ¿cierto? Recordemos que, bueno, esta no va a tener un núcleo definido porque pues
va a tener como un estilo de nucleolo, más o menos mal llamado nucleolo o núcleo falso, el cual va a tener pues todo el ADN regado, ¿cierto? Entonces ya nosotros conocemos las características ¿qué? De una célula procariota. Y tenemos lo que es una célula eucariota, pues que ya sabemos que es el núcleo bien definido, ¿cierto? Acá lo tenemos, el núcleo bien definido. Tenemos diferentes organelos, mitocondrias, tenemos retículo endoplasmático, aparato de Golgi, vacuolas, lisosomas, exosomas, endosomas, etcétera, 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 etcétera. Muchos, muchos organelos. Su tamaño, pues obviamente va a ser muchísimo mayor. Filogenéticamente, pues son más modernas, es decir, son estructuras que han venido, que pues ya sabemos que tienen 2.000 millones de años de diferencia frente a las otras, ¿cierto? Porque una fue hace 4.500 millones de años y la otra se fue hace 2.500 millones de años que surgió. Y forman seres tanto unicelulares como pluricelulares. ¿Listo? Entonces, esos son los dos tipos de células que nosotros ya conocemos perfectamente. Entonces, para hablar sobre el origen de la vida, chicos, pues vamos a ver como varias teorías que se han propuesto. Muchas teorías obviamente tienen como ciertos acercamientos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre el creacionismo. ¿Cuál será la teoría del creacionismo? Que el universo se creó a sí mismo o algo así. No. ¿Otro? La religiosa, No sé. La religiosa, muy bien. Esa es la teoría del creacionismo, pues va a ir infundada principalmente porque el universo fue creado, más que religiosa, por creencia, bueno, sí, religiosa, que el universo fue creado pues por una obra maestra o fue una mano más grande o fue algo que dijo, esta ensalada la voy a revolver y va a quedar así, ¿sí? Entonces el creacionismo pues va a estar basado en eso. Llámenle religión, llámenle, no sé, hay muchos mitos también alrededor de eso. Por ejemplo, hay uno que es el de unos loquitos, es que ahorita no me acuerdo el nombre de ellos. Y dicen que el universo, que bueno, que nosotros, el planeta Tierra, es un planeta que no es un planeta realmente, sino que está creado por seres extraterrestres, los cuales nos tienen a nosotros en un laboratorio mirando nuestra evolución. Sí, hay muchas teorías así. Hay otra que es la generación espontánea. ¿Qué será la generación espontánea? la del Big Big Bang, Bang. No. ¿Qué dijiste, Valeria, que no te escuché? Big Bang, ¿no? No, tampoco. Los dos dijeron lo mismo. Mm, ¿Cuál será la generación espontánea? ¿A qué le suena generación espontánea? Pues de un momento para otro. Algo así. Pero entonces vamos a definirlo más como que la vida surge a partir de la nada, ¿sí? O sea, que surgió a partir de nada. Eso es la generación espontánea. La síntesis prebiótica, ¿listo? Va a estar denominada por la sopra primordial. Este texto yo se los puse a leer alguna vez, que es el de Alexander Oparin. Exactamente, sí, de materia orgánica, efectivamente, como nos dice Julián. Eh, la sopa primordial, entonces va a ser como, o el caldo primitivo también lo denominan. Es como, por ejemplo, se creó la vida a partir de como por ejemplo por medio de, como hace mucho tiempo habían por ejemplo rayos, lava, etcétera, pues el universo estaba en unas condiciones muy hostiles y habían elementos en la Tierra, ¿sí? Es decir, por ejemplo, qué sé yo, fósforo, nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces que a partir, digamos, de todas estas condiciones que estaban en la Tierra y de estos elementos fueron tan, digamos, influidos que llegaron, digamos, a generar creación de, pues creación no, sino digamos evolución de ciertos organismos,
primitivos que se dieron a partir del caldo primitivo, pero bueno, eso ya lo iremos viendo con el tiempo. Y las fuentes hidrotermales. Tenemos el mundo ARN, que pues es como la vida surgió a partir del mundo de ARN, la panspermia, tanto natural como dirigida, que es que la vida vino de afuera. Entonces, el origen de la vida, chicos. Entonces sabemos que el origen de la vida, pues según la mayoría de las religiones, pues la vida tiene origen sobrenatural, en la que no intervienen reacciones físico-químicas de ningún tipo, ya que todo lo que existe ha sido creado por uno o varios dioses. ¿Listo? Entonces, esta creencia o esta, como se dice acá, tesis, recibe el nombre de creacionismo y es la primera teoría de la que nosotros vamos a tratar. ¿Listo? Entonces, como sabemos, chicos, pues religiones a nivel, pues, tanto histórico como a nivel mundial, hay muchas, ¿sí? O sea, acá, digamos, las reducen a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bueno, otras incluye muchísimos más. Pero entonces, si nosotros miramos las religiones que siempre han estado, las principales son cristianismo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo y, bueno, y religiones tribales. Aunque tanto el hinduismo como el budismo y el judaísmo son religiones que no necesariamente están ligadas a un ser superior. ¿Listo? Es decir, espera a ver si... Y no está Rocha para que confirme. Estas religiones no están dictadas únicamente por un Dios, ¿sí? Sino que también, digamos, tienen adaptaciones que pueden ser culturales. Es decir, poder adaptar la cultura, tanto por ejemplo del budismo o del judaísmo, sin necesidad de tener una creencia de un ser superior. ¿Mm? Con cultura a qué me refiero, su forma de comer, que por ejemplo los judíos que la comida kosher, que la Torá, bueno, muchas cosas que ellos hacen que no necesariamente tienen que estar ligadas a una creencia divina. Ya cuando hablamos de, por ejemplo, cristianismo e islamismo, pues ya son religiones que obligatoriamente están dadas por Dios, porque existe Dios y porque pues Dios es todo el que ha hecho y ha deshecho en la tierra. ¿Sí? Del cristianismo pues obviamente van a surgir como varias, como digamos, como unas vertientes, entre ellas, por ejemplo, en la que crecimos la mayoría de nosotros, que es el catolicismo, porque creo, pues podría estar casi seguro que la mayoría de ustedes vienen de un hogar católico, ¿cierto? Exactamente. Sí. Casi todos digamos acá en este pedazo, como se dice, vamos a tener una creencia católica. Pero ese catolicismo, ¿de dónde va a venir? ¿De dónde viene ese catolicismo? De España, ¿no? Exactamente. Ese catolicismo es importado. ¿Listo? No es que nosotros siempre haya, este país o esta América siempre haya sido católica. No, esta se vio influida por, digamos, la colonización española, ¿sí? Porque antes de eso nosotros pues estábamos en una tierra, una América precolombina, la cual estaba fundamentada por ciertas creencias ya indígenas, es decir, estamos hablando de, por ejemplo, culturas como incas, los aztecas, los mayas, los chipchas, que principalmente son ligadas a nuestro terreno, los chipchas, que por eso nosotros algunas burlas hacia los colombianos promedios es el término chipchombiano,
De ahí viene el término chichopiano, de los antiguos o ancestros de nosotros que son los chipchas. Y éramos unas como poblaciones que no creían en un Dios católico, sino era politeísta. De hecho, por eso vienen nombres como, por ejemplo, Chía, se refiere a la luna. Eh, y hay, digamos, por ejemplo, muchas palabras que nosotros usamos actualmente y de hecho muchos nombres de lugares aquí en Colombia y todo eso, tienen muchos, son de, digamos, de uso indígena. ¿M? Entonces, en ese tiempo creíamos en muchos dioses. Pero bueno, llegaron los españoles. Chuc, 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 chuc. Bueno, obviamente no llegaron aquí a Colombia primero, sino a El Salvador. Y por eso se llama Salvador, ¿no? Porque pues fue cuando encontraron el primer lugar después de tanto navegar. Entonces, pues le pusieron El Salvador por ser su Salvador, algo así. Entonces, bueno, llegaron a esa isla y bueno, cuando llegaron aquí a toda América, nosotros no éramos creyentes de religiones católicas hasta que pues fueron impuestas por los españoles. Por eso es bueno, por eso es bueno a veces cuestionarse, digamos, ciertas cosas que nos enseñan a nosotros, pues obviamente no estoy diciendo que no crean ni nada, pues porque yo respeto mucho las creencias de todo el mundo mientras que no se metan con otras personas y no afecte pues la integridad de otras personas. Pero es bueno a veces cuestionarnos y tener una autonomía y criterio propio sobre, digamos, las situaciones que que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí nació, bueno, el catolicismo, etcétera. Listo, entonces, fíjense que antes, entonces, de igual forma, nosotros antes creíamos en muchas cosas, creíamos digamos, si ustedes han ido al Museo del Oro, podrán admirar que hay muchas figuras en oro, las cuales describen ciertas valoraciones o ciertas creencias, como por ejemplo los tigres, etcétera, pues que lo que indicaban era como la salvación, porque realmente nosotros hemos vivido en las religiones bajo un yugo de salvación, ¿sí? Es decir, nosotros como seres humanos tememos a morir. Ese es el principal miedo del ser humano, morir y que se acabe la vida. ¿M? Por eso, de una u otra forma, nosotros siempre nos hemos relacionado o siempre hemos buscado la vida más allá de la muerte, porque pues vivimos en constante miedo. ¿M? Entonces ese constante miedo hace que nos refugiemos en ciertas cosas, como por ejemplo la religión. Y no solo la religión, también hay muchos loquitos que hablan de cosas como la reencarnación así súper en animales y bueno, una mano de cosas así súper de ellos, sí, obviamente es respetable, pero pues, bueno, no es respetable realmente, respetable de ellos más no sus ideas. Pero entonces, eso ha sido como, digamos, lo principal desde la parte de la religión. Y todos, si nosotros observamos todas las religiones, tienen un concepto muy similar, ¿sí? Que vino, puso la mano, creó el primer organismo, ese organismo, luego creó otro organismo, a partir de los dos organismos, se pobló el mundo, ¿sí? Y si miramos, pues realmente, chicos, es muy similar, digamos, todas las historias. Una, pues, obviamente que es la creación de la vida, la creación del universo, la creación del planeta Tierra, y luego la creación de los animales, y luego la creación de los seres humanos. Todas las religiones, si ustedes se ponen a mirar, van a estar basadas como por el mismo hilo. ¿Mm? Entonces, ahí es donde realmente se parecen mucho las religiones. Entonces, digamos, por ejemplo, muchas personas que son religiosas se adaptan a decir que, bueno, que todos los dioses son los mismos, simplemente que son diferentes religiones. Entonces, ha sido como una forma de poder justificar sus creencias con otras religiones. Bueno, esto es como el origen del universo a partir del creacionismo, o el origen de la vida a partir del creacionismo. Listo, entonces ya sabemos que, bueno, entre el creacionismo, ahí como está la historia, pues muy conocida por todos, que es la de Adán y Eva, ¿cierto? Que es que, bueno, Adán y Eva, que Eva salió de una costilla del hombre, que pues que Eva tomó una manzana de una serpiente y bueno, todo esto. Entonces aquí sale como
esta caricatura que dice, ahora toma la manzana de la serpiente, no seas tímida, Susi. Así fue como la mujer trajo el pecado al mundo. Si se dan cuenta, este concepto es un concepto que, pues, si nosotros miramos desde un ámbito crítico, la religión siempre, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, la religión siempre ha sido un poco machista. Bueno, un poco no, ha sido machista en ese sentido, ¿sí? En decir, por ejemplo, que la primera, digamos, que el origen del pecado viene a partir de la mujer. Y realmente, si nosotros miramos muchos conceptos bíblicos, han tenido ese problema del machismo, que las mujeres no pueden hablar, que las mujeres tienen que estar ligadas a ciertos comportamientos eh, establecidos a partir de esas creencias religiosas, ¿sí? Si recuerdan ustedes, por ejemplo, alguna vez, si vieron dibujos animados o de Semana Santa, o si vieron, por ejemplo, si leyeron alguna vez mi historia, ¿cómo es que se llama ese librito amarillo? Bueno, una vaina de historias bíblicas. A la mujer que encontraban, por ejemplo, acostándose con un hombre, la apedreaban, ¿sí? Pero ¿qué pasaba si un hombre lo hacía? No pasaba nada, ¿sí? Entonces, si se fijan, siempre ha habido como esa reducción por parte hacia la mujer por parte, digamos, de la religión, ¿cierto? Entonces, digamos, esta caricatura hace ese reflejo de culpar a la mujer del pecado original. ¿Vas a decir algo, Ryan? Pues, y como que, no sé, tienen algo en contra de las mujeres, porque realmente la religión, así desde la Biblia ya como que las empezaban a caracterizar por no poder, como, como que no eran mejores que los hombres, sino que los hombres eran mejores, sino que también que, gracias, Amén. que, que no podían hablar por Dios, o sea, no podían estar en ningún Ujú. manto de la iglesia, no podían opinar mucho, que tenía el hombre que hacer todo, y pues eso conllevó a muchas muertes, a que Exactamente. realmente representaran mal lo que Dios quería hacer. Sí, deje de molestarse, ya lo silencié. Eh, Porque, pues, aparte de que la mayoría de muertes fueron a las mujeres, Ujú. como que también representaron más lo que quería Dios al hombre y pensaron que era obligatorio, Exactamente. que, que era algo que si no se tenía, pues que todo el mundo se moría o algo así, y pues empezaron a obligar a las personas. Exactamente. Entonces, así, digamos, así a través de la historia, siempre ha sido como la culpa de la mujer en todo. Entonces, bueno, igualmente, chicos, nos vemos entonces la otra clase y seguimos hablando de este tema. ¿Listo? No se les olvide la tarea. Gracias, profe. Profe, hoy Chao, sí chao, chicos. vamos a A hacer las la 13. ruleta.